Iglesia tan especial, es una iglesia muy especial. Desde que uno entra ahí, siente el aprecio, el cariño por la gente, y eso es lo que uno siempre se va a llevar en el corazón. Así que de parte mío, de parte de nuestra familia, de verdad les agradecemos el trato tan especial que nos han dado. Y por supuesto que siempre los que nos hemos quedado después del tema de la noche, que nos quedamos por abajo compartiendo con los hermanos, comiendo un poquito, ¿verdad? Nos alimentamos también físicamente, también la pasamos muy bien. Así que qué bonito es tener esa experiencia, ¿no? Ese tipo de experiencia. Así que en esta noche especial vamos a pedirle a nuestro Dios su bendición. Y yo quiero decirle algo, querido amigo, también que nos está acompañando a través de las redes sociales. Hoy aquí hay una gran cantidad de personas y sabemos que también hay muchas personas que se están conectando a través de las redes sociales. También en el doblaje al inglés, ¿verdad? Que también hay mucha gente que está recibiendo también este mensaje tan especial. Yo quiero pedirle un favor muy especial. Póngale atención a todo lo que vamos a estar conversando, porque Dios siempre va a hablar y Dios siempre habla de la manera tal vez más extraña, ¿no? O de la manera más inesperada. Y me recuerdo la historia, antes de orar, me recuerdo la historia que había un hombre que tenía un caballo. No es el mismo hombre, es otro señor que tenía otro caballo. Ese señor tenía un caballo y resulta que ese señor siempre hacía sus trabajos con ese caballo, y resulta que en una oportunidad pues tenía que viajar lejos y tenía que cargar el caballo, así que el caballo le puso más bien sobrecarga, y en eso entonces el caballo ya casi que ni podía caminar, además de la distancia que era mucho más lejos de lo normal. También el peso de lo que le estaba poniendo era mucho, así que ya el caballo casi que no estaba resistiendo, y el hombre lo que quería era llegar temprano a su casa. Así que el hombre agarró ¿cómo se llama? Una rama, ¿verdad? Y le comenzó a golpear al caballo para que el caballo comenzara a caminar o a correr más rápido, y le daba y le daba y le daba, y de pronto el caballo se vuelve y le dice: ¡Hey! ¡Deje de estarme golpeando! En eso el hombre, cuando escuchó al caballo hablar, se tiró del caballo y salió corriendo. Este hombre también andaba siempre acompañado con su perrito, ¿verdad? Que era su mascota, a todos lados la llevaba. Así que entonces el hombre se tiró y comenzó a correr. El perrito también que estaba ahí comenzó a correr detrás del Señor, y el Señor comenzó y dice: ¿dónde me escondo? Y había un árbol, y se puso detrás del árbol y comenzó a respirar agitado, y volvió a ver para abajo, y abajo estaba el perrito, así, a ver si había el caballo. Imagínense el susto de aquel caballo volando. Y en eso que estaba el hombre agitado, se queda viendo el perrito, vuelve el perrito y dice: qué susto nos pegó. Miren, yo les digo una cosa, la Biblia, hasta en la Biblia hay historias de cómo Dios le habló al ser humano a través de animales. ¿Recuerdan ustedes con Balán, la burra de Balán, que también le habló? Dios habla de maneras inesperadas, Dios habla de la manera menos esperada. Así que ponga atención en esta noche, porque Dios, estoy convencido de que Dios le va a hablar. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial en esta noche que nos dirija, que permita que a través de su Santo Espíritu podamos entender lo que Él tiene para nosotros. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te queremos agradecer nuevamente por tu amor y por tu misericordia, Señor. Oh Padre, que eres tan bueno con nosotros, porque hasta aquí nos has acompañado, Señor. Tú nos hablas, Señor, de diversas maneras. En la vida nos has hablado, Señor, y has intentado, Señor, que nosotros, los seres humanos, estemos atentos a tu voz. Permite que en esta noche, Señor, podamos comprender cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a estar atentos, Señor, para no perder la bendición de escuchar tu voz. Toma el control de esta reunión, Padre, y que todo lo que hablemos, que todo lo que hagamos siempre sea para exaltar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. El tema de hoy es un viaje inesperado. Yo no sé si usted en algún momento en la vida ha tenido o ha podido tener algún viaje. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos planificado un viaje, e incluso eso es que lo hemos planificado de tal manera de que intentamos de que las cosas salgan de la mejor manera. Y muchas veces en ese viaje
las cosas obviamente no salen de la mejor manera o hay cambios que hacen que la dirección de lo que habíamos planificado cambie. ¿Por qué? Porque así es la vida. Porque la vida es altibajos, porque la vida es dinámica. El ser humano es un ser de cambios, es un ser dinámico. Y en todas las etapas de la vida experimentamos ciertas crisis, ciertos cambios, ¿no?, que están ahí siempre presentes, desde la niñez, ahí en la adolescencia, ¿verdad?, que hay cambios considerables, en adultez, incluso ya en la etapa de adultez mayor. Siempre vamos a estar en constantes cambios. Siempre, a pesar de que muchas veces planifiquemos, siempre las cosas se pueden salir de control. Recuerdo que en una oportunidad en mi país, en Costa Rica, desarrollando una capacitación, nos había contratado para donde yo trabajaba, una empresa para dar una capacitación a las mujeres. Estaban celebrando el Día Internacional de las Mujeres. Y para ese entonces, bueno, había una seguidilla por ahí de temblores. Los que han visitado, conocen Costa Rica, saben, ¿verdad?, que si usted va a Costa Rica, mínimo se va a pegar medio susto, ¿verdad?, por un temblor que va a haber ahí. Es un lugar donde tiembla mucho. Así que estábamos, antes de iniciar la capacitación y de hablarle a aquellas mujeres que estaban ahí, recuerdo que la persona que estaba encargada de la reunión le invita a pasar a una de las personas, a una de las señoras que estaban ahí, que era encargada del comité de emergencia de la empresa. Y entonces le dan la palabra a la señora y la señora dice, bueno, yo como la encargada del comité de emergencia de la empresa, quiero hacerles algunos recordatorios. Recuerden que ahorita está temblando y ha estado temblando fuertemente. Si dado caso tiembla, yo quiero invitarles a ustedes a que en orden, ¿verdad?, si es algo muy fuerte, vamos a quedarnos, y ella comenzó a dar ciertas recomendaciones. Alejémonos de los cristales, de las ventanales, de los lugares que nos puedan caer, ¿verdad?, objetos. Y ella comienza a dar unas pautas de qué teníamos que hacer en caso de una emergencia. Y yo recuerdo que yo estando ahí dando la capacitación para estas mujeres, cuando estaba a punto de finalizar, yo andaba compartiendo con un amigo que era el que tocaba por ahí el teclado, el piano, y estamos ya haciendo el cierre de la actividad. Cuando yo estaba haciendo el cierre, en ese momento se viene un temblor. Vea, en mi vida yo había escuchado, yo lo había sentido, pero yo nunca lo había escuchado. Yo nunca había escuchado cómo cimbraba un temblor, ¿verdad? Y comienza a sonar, pero fuertísimo. Y yo me quedé pensando, digo yo, ¿qué es lo que está sonando? Cuando veo que los ventanales se comienzan a mover. Y ya comienzo a ver que la gente ya se comienza a agitar, se comienza como a salir corriendo, a salir huyendo. Entonces, yo que tengo el micrófono, yo les digo, a ver, por favor, todos mantengamos la calma, tranquilos, no se preocupen, va a pasar, mantengamos la calma, tranquilos. Pero no podía hacer otra cosa, yo era el que estaba por ahí presidiendo en ese momento. Así que yo veo que por allá cayó una persona desmayada. Uy, yo veo que toda la gente alrededor y ya termina de temblar, ¿verdad? Pues cuestiones de segundos, ¿verdad? Son cuestiones de segundos. Y cuando veo que ya la gente por allá está agrupada, haciendo un círculo, una persona que se cayó, que se desmayó, y yo ahora sí, ¿qué hago? ¿Cierro o vamos y atendemos a aquella persona? Bueno, ya prácticamente, como está a punto de cerrar, finalicé la capacitación. Cuando me dirijo donde estaba aquella persona, adivinen quién era la que estaba en el suelo tirada. La encargada del comité de emergencias, la que nos dijo a todos cómo teníamos que actuar. En ese momento, aquella persona que tenía todo el conocimiento fue la que colapsó, ¿verdad? Fue la que entró en crisis, fue la que se desmayó. Y eso me hace entender a mí en la vida que a pesar de que uno planifique las cosas, de que a pesar de que muchas veces en la vida uno tiene claro y uno dice, ok, en una emergencia se debe salir así, pero cuando llega la emergencia, pero cuando llega la situación, a veces no sabemos cómo enfrentarla. Y en el caminar de la vida precisamente ocurren situaciones inesperadas. Planificando unas vacaciones con mi familia, después de vivir en una experiencia tan bonita las vacaciones, estábamos por allá casi en el lugar por Canadá. Cuando volvíamos de regreso hacia la casa, pensamos que
salir temprano de aquel lugar hacia la casa, salir como a las 12, mediodía, para estar por allá quizás a unas 6 horas después, a las 8 de la noche, 7 y media, 8 de la noche por ahí. Pensando que de momento podíamos incluso hasta hacer alguna parada, almorzar, qué sé yo. Y resulta que cuando veníamos manejando de camino, de regreso a la casa, en la autopista como que el carro, yo siento que comienzo yo a intentar acelerar y veo que las agujas se comienzan a mover y no aceleraba el vehículo. Y entonces yo le digo a mi esposa, ay, tenemos problemas con el carro, no me está acelerando. Y entonces yo iba como una subida y yo lo que hice fue que con el impulso del vehículo, ¿verdad?, yo me hice a un lado de la autopista. En ese momento el carro se detuvo. Ya cuando intenté nuevamente salir, ya el carro no avanzaba. Y entonces les digo, bueno, ahora sí, a orar, oremos. Le estuvimos orando, le estuvimos pidiendo a Dios. Yo incluso hasta puse mis manos sobre el carro y le decía, Señor, si tenías el poder de levantar a Lázaro, levanta este carro, Señor, ayúdame, Señor, para salir de aquí. Nos faltaban todavía 4 horas de viaje. Así que el camino todavía era muy extenso. Después de todo lo bonito que habíamos pasado, en el viaje ese que teníamos, algo inesperado ocurrió. Resulta que nos quedamos por ahí un momento pensando qué hacer, respirando yo, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a llamar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Ya nuestros hijos preguntando, Aarón, Caleb, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Y nosotros intentando, bueno, vamos a buscar aquí una solución, ya pronto eso se va a solucionar. Pero en mi cabeza estaba yo pensando, ¿y ahora cómo vamos a salir de esta? Bueno, nuevamente intenté y el vehículo arrancó. Y así nos fuimos por un ratito, más o menos como hora y media por ahí, intentamos y el carro se paraba y volvíamos a arrancar y ya en un momento ya el carro definitivamente ya no quiso más. Nos quedamos en una autopista, ya estaba oscureciendo, ya incluso ya los camiones que pasaban a nuestro alrededor, que pasaban a la par nuestra, perdón, pasaban y hasta que nos movían ahí, ¿verdad? Y uno decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y pensando, me dice mi esposa, bueno, llamemos aquí a lo del seguro, la grúa que tenemos por acá, para ver. En ese momento estaba pasando la situación. ¿Recuerdan ustedes que pasó lo de la inundación y que un montón de vehículos quedaron inundados? ¿Recuerdan? Entonces el servicio de grúas estaba colapsado, no tenían, además era un día feriado y entonces no existía la forma, la posibilidad de que llegaran a auxiliarnos. Nos dijeron, bueno, más o menos como en unas 2 horas pueden llegar una grúa para ayudarles. 2 horas ahí. Y pasaron 2 horas y la grúa no llegaba y pasó un tiempo y llamábamos, no, es que está retrasada, hay mucho trabajo, hay mucha demanda. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya nos agarró ahí la noche. Y entonces en eso me dice mi esposa, llamamos a la policía para que nos venga por lo menos a proteger. Ya estamos por Pensilvania. Y resulta que entonces llamamos a la policía, llegaron ahí y llegó el policía y me dice, mire, lo que podemos hacer es lo siguiente, porque aquí es un poco peligroso porque los vehículos pasan muy rápido. Y si usted quiere, yo me llevo a sus hijos, a su esposa y los llevo a un lugar seguro. Y entonces Aarón dice, bueno, yo me quedo con usted, papi, que se vaya mami y Caleb. Y entonces el policía se llevó a mi esposa y a Caleb y los dejó en un lugar seguro. Y nos quedamos ahí esperando la grúa. Y pasó 1 hora, pasó 2 horas, como a la 1 de la mañana más o menos, fue apareciendo la grúa. Imagínense ustedes, llegamos a la casa 3 horas después, casi a las 4 de la mañana, 3 de la mañana llegamos nosotros. Yo, incluso ya cuando venía en la grúa ni siquiera podía dormir. Yo veía al conductor de la grúa, ¿verdad?, que se quedaba como medio dormido. Y entonces yo le hablaba, intentaba hablarlo y hacía sonidos, golpeaba así como para que el Señor reaccionara. Y venía intentando hablar con él, un hombre de pocas palabras, pero el viaje que tanto habíamos planificado se nos salió de control. Así pasa en la vida. ¿Cuántas situaciones en la vida? En el viaje de la vida, ¿cuántas situaciones pasan inesperadamente? Por ejemplo, en una relación de pareja. Nos casamos, tomamos la decisión de casarnos, vamos donde el sacerdote o vamos donde el pastor, porque queremos hacerlo públicamente, en la iglesia. Y entonces ahí está el pastor diciendo, ¿verdad? Hugo Olivas se acepta a su esposa para amarla, para cuidarla, ¿verdad? Para respetarla. Mabel, usted acepta a Hugo y nosotros aceptando ahí, ¿verdad?
porque tomamos el compromiso de decir, queremos tener una relación de pareja feliz. Pero muchas veces en ese camino inesperado ocurren tantas situaciones. Quizás aparece una infidelidad en una relación de pareja. Quizás la persona se da cuenta que está casada con un hombre, con una mujer agresora, agresor, y eso hace que la dinámica de la pareja cambie inesperadamente. Quizás estamos hablando en la crianza de los hijos. En la crianza de los hijos, que los hijos comienzan a crecer y comienzan a independizarse y a tomar sus propias decisiones, y de pronto aquel hijo que quizás venía a la iglesia, aquel hijo que era irrespetuoso, comienza a tener malas amistades, y cuando de pronto tal vez usted le dan por ahí una noticia de que su hijo quizás está consumiendo algún tipo de adicción, o que quizás el rendimiento académico de su hijo no es el esperado y se sale nuevamente del camino, ¿verdad? Lo que teníamos planificado, inesperadamente, del viaje de la vida, nos salimos nuevamente. Quizás una enfermedad que aparece de pronto, un diagnóstico médico, una persona que se le dice, mire, usted tiene un cáncer, y tenemos que hacer algunos exámenes adicionales para descubrir si se ha desarrollado, y aparece la quimioterapia y aparecen por ahí otros tratamientos y las citas, y antes en la casa no se hablaba nada de eso, ahora las conversaciones cambian. ¿Por qué? Porque llegó la enfermedad, y eso hizo que el cambio de la vida de la persona cambiara de rumbo. Quizás la pérdida de un ser querido, experimentar el dolor de la pérdida de una persona que uno tenía cerca, una persona que uno amaba, que uno consideraba, ¿verdad?, tan especial, de tanto valor, un padre de familia, una madre de familia, un hijo, un padre, un abuelo, y genera tanto dolor, y nos hace pasar por otro camino que quizás no era el camino que queríamos llevar. La palabra de Dios en Lucas, el capítulo 24, nos habla una historia de que iban dos discípulos de Jesús. Iban camino a un lugar que se llamaba Emaús. Y en Lucas, el capítulo 24, el versículo 13 en adelante, dice que estos hombres, después de que Jesús había sido crucificado, y después de que Jesús había sido llevado y lo habían colocado y habían puesto una piedra para que sellaran supuestamente los romanos, ¿no? Y para que acabara la historia de Jesús, dicen que estos discípulos iban caminando hacia un lugar que se llamaba Emaús. Y cuando iban caminando, de pronto iban discutiendo, iban conversando, y se acerca un hombre, camino a Emaús, y les pregunta, ¿de qué estaban discutiendo? ¿De qué están hablando? Y aquellos discípulos comienzan a decirle a aquel hombre, mire, usted no se ha dado cuenta, quizás usted tal vez puede ser un extranjero, solo usted no ha escuchado lo que ha pasado en estos días. Aquí había un Jesús que estaba con nosotros, que traía milagros, que traía esperanza, que murió, que lo crucificaron y tiene 3 días de estar muerto. Algunos han dicho que las mujeres dicen que incluso la tumba está vacía, nadie lo ha visto. Y entonces Jesús comienza a hablar con aquellos hombres. Y dice la palabra del Señor que camino a Emaús, Jesús comienza a explicarles desde Moisés y todos los profetas las escrituras. Y comienza a hablar con ellos. Y comienza a traerles entendimiento a aquellos discípulos, a aquellos hombres que posiblemente habían compartido una gran cantidad de tiempo con Jesús. Y esa persona que estaba caminando con ellos era Jesús. Y la Biblia dice que aquellos hombres no lo habían reconocido. Y cuando Jesús comienza a hablar con ellos y a explicarles las escrituras, dice que aquellos hombres quedaron asombrados. Aquellos hombres le decían, mire, es que nosotros teníamos la esperanza de que este Jesús se levantara de entre los muertos. Y la palabra del Señor dice que el sol se comenzó a ocultar. Y como se comenzó a ocultar y se hizo tarde, aquellos hombres le dijeron, quédese con nosotros. Todavía no le habían reconocido, todavía no se había dado cuenta que en el camino estaba el Maestro, que el Maestro los estaba acompañando, que aquel Jesús que tanto había caminado con ellos estaba ahí en ese momento.
y no lo habían entendido, no lo habían reconocido. Y dice que entonces Jesús se quedó con ellos. Y en la noche, cuando compartieron la cena, dice la palabra del Señor que Jesús tomó el pan y partió el pan y dio gracias a Dios. Y allí en ese momento, aquellos hombres, dice la palabra, que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que aquel hombre que caminaba con ellos rumbo a Emaús era el mismo Jesús. Era aquel mismo que les había dado esperanza. Era aquel mismo, dice la palabra del Señor, que en ese momento Jesús desapareció de la vista de ellos. Y ahora sí, aquellos hombres habían comprendido realmente, habían entendido realmente quién era el que caminaba con ellos, quién era el maestro. Y comenzaron a testificar. Y dice que se fueron para donde estaban los discípulos. Ahí estaban reunidos y le dijeron: lo vimos, hemos conversado con el maestro vive. Qué historia más hermosa. En un camino, en el caminar hacia un lugar, Jesús cambió la historia de aquellos hombres. Y es el mismo Jesús que quiere cambiar nuestra historia. Ese es el mismo Jesús que quiere caminar con nosotros. Ese es el mismo Jesús que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Ese Jesús que nos espera con las manos abiertas. Pero hay otra historia. Y esta sí la vamos a buscar aquí en nuestras Biblias. Hechos, el capítulo 8. Hoy vamos a estudiar una historia que nos va a dejar un gran aprendizaje. Hechos, el capítulo 8, el versículo 26. Hay otra persona que encuentra también algo en su camino. La palabra del Señor en Hechos, el capítulo 8, versículo 26. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Amén, dice: y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y he aquí un etíope, eunuco, hombre de gran autoridad, bajo Candace, reina de etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Vean qué interesante esta historia. Nos habla acerca de otro discípulo de Jesús, llamado Felipe. Felipe recibe un mensaje de parte de Dios. Dios le dice a Felipe que vaya a un lugar específico, allá a Gaza. ¿Recuerdan ustedes? Gaza fue aquel lugar donde Sansón murió. Gaza estaba allá al sur, colindaba al sur, el mar Mediterráneo. Y resulta que en ese lugar, en Gaza, fue donde Jesús tenía un plan para un hombre. Revelársele a un hombre que tenía algunas características específicas. Este hombre era un etíope, o sea, este hombre no era judío. Este hombre no era un hombre que había sido quizás llamado para algunos judíos, para los hebreos. No era un hombre como que había sido escogido para hacerse tal vez de la gracia de recibir el mensaje de salvación. Era un hombre que había o debía de ser tratado como un extranjero. Pero además de ser etíope, que cuando se refería a la palabra que era llamado etíope, el etíope era un hombre, se le decía etíope, que significaba quemado por el sol. Y no solamente era que tal vez era de Etiopía, porque también a las personas de raza negra le decían etíopes, ¿verdad? Entonces este etíope era un extranjero. Este etíope venía a adorar a Jerusalén. Qué extraño que un extranjero viniese a adorar a Jerusalén. O sea, que aquel etíope, de alguna manera había conocido, había escuchado de la palabra de Dios, había escuchado de un mensaje de salvación, había escuchado acerca de la palabra del perdón, del amor, de la misericordia de Dios. Pero este hombre también tenía otras características. Este hombre era un eunuco. El eunuco era el hombre que se les mutilaba sus genitales.
Era un hombre que tenía o que ponían a cargo de las personas, de las reinas o de los altos mandos, para que este hombre estuviera pendiente y les ayudara. Y entonces tomaban a los hombres y les mutilaban sus genitales para que las mujeres, en ese caso la reina, no tuviera ningún tipo de amenaza con respecto a este hombre. Entonces este hombre era extranjero, era eunuco y era un hombre que estaba buscando de Dios. Era un hombre que buscó la posibilidad de llegar a Jerusalén para adorar a Dios. Y en ese camino, ese hombre ni siquiera pensaba posiblemente lo que iba a ocurrir. La palabra del Señor dice que ahí es donde llega Esteban y comienza a hablar con este hombre. Caminando con este hombre, escucha que este hombre comienza a hablar acerca de Isaías y comienza a hablar de manera fuerte, a rezar un texto bíblico que se encuentra en Isaías. Comienza a hablar acerca de Jesús. Y cuando comienza a hablar acerca de esto, Esteban se le acerca y le dice, Felipe se le acerca y le dice, ¿usted entiende lo que está leyendo? El etíope le dice, yo no entiendo porque no tengo quien me explique. Yo no sé si está hablando, de quién está hablando, si está hablando del mismo Isaías, si está hablando de Jesús, no lo comprendo. Y entonces Felipe, que estaba ahí, dice la palabra que comienza a explicarle detenidamente acerca de Jesús. Igual que hizo Jesús, dice que comienza desde Moisés, pasando por los profetas, y le comenzó a mostrar acerca de ese mensaje de salvación. Qué maravillosa oportunidad. Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios tiene un amor ilimitado para todos nosotros de la misma manera. Ese es nuestro Dios. Un Dios que siempre se interesa por la salvación del ser humano. Y mirando a aquel hombre y reconociendo que aquel hombre, que aquel etíope tenía una necesidad especial, envió a aquel mensajero. Y dice la palabra que cuando aquel etíope comprendió acerca de este mensaje de esperanza, que cuando aquel etíope comprendió que ese hombre que hablaba la escritura era el mismo Jesús, le preguntó al discípulo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me pueda bautizar? ¿Qué impide que hoy yo pueda entregar mi vida al Señor? ¿Qué impide que hoy yo pueda hacer un pacto con mi Dios, con ese Dios que usted hoy me acaba de presentar? De aceptar ese Dios, de seguir a ese Dios, de servir a ese Dios. La palabra del Señor nos cuenta que ese etíope decidió entregar su vida al Señor. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Qué bueno que es Dios. Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce nuestra necesidad de cambio. Dios conoce que hay algo en nosotros que quizás por nuestras mismas fuerzas, por nuestras capacidades, quizás no podemos cambiar. Quizás muchas veces esperamos estar bien con el mismo Dios. Quizás muchas veces esperamos arreglar nuestra misma situación. Quizás muchas veces decidimos alejarnos o hacer una pausa, decir, Señor, hasta que yo me sienta preparado. Pero no es el esfuerzo que usted haga. Es el trabajo que comienza a hacer Dios en el ser humano cuando éste decide entregar su vida al Señor. Aquel hombre tomó una decisión, y una decisión de eternidad. Es una decisión, es la mayor y la mejor decisión que el ser humano puede tomar. Entregar su vida, entregar su corazón al Señor. Un hombre se paraba aquí en un parque cerca de Patterson y decía, Patterson necesita un cambio. Y dice que se paraba todos los días ahí en ese parque y decía, Patterson necesita un cambio. Y así que mucha gente se comenzaba a poner ahí, a acercarse para ver a aquel hombre. El primer día que comenzó a hacer eso, la gente se acercó y él gritaba, Patterson necesita un cambio. Y la gente alrededor, el segundo día que llegó, nuevamente comenzó a gritar, Patterson necesita un cambio.
Y así pasó durante varios días. Una semana después, ya gritaba: Patterson necesita un cambio, y ya nadie se acercaba. Así que un joven que lo estaba viendo por ahí, lo miraba así de lejos, se le acercó y le dice: Señor, ¿para qué usted todos los días sigue gritando que Patterson necesita un cambio? ¿Para qué viene a perder el tiempo? Mire, ya nadie le escucha y todo sigue igual. La gente no cambia, todo el mundo sigue igual. Y el Señor se le queda mirando y le dice: ¿sabe qué? Porque realmente Patterson necesita un cambio. Y si yo no vengo a gritar aquí todos los días que Patterson necesita un cambio, ellos me cambiaron a mí. Realmente necesitamos un cambio. Y solo a través de la gracia y la misericordia de Dios lo podemos lograr. Aquel hombre recibió lo que estaba buscando. La palabra de Dios también nos cuenta que una oportunidad, un joven llegó a buscar a Jesús con una gran necesidad. Tenía una pregunta que le llegaba a su cabeza constantemente: ¿qué puedo yo hacer para tener vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para lograr la vida eterna? Así que cuando escuchó que Jesús estaba cerca, dice que aquel joven se acercó donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Esa es la pregunta que posiblemente aquel hombre tenía ahí constantemente en su cabeza. Y Jesús le dijo: bueno, guarda los mandamientos. Aquel hombre le dijo: Jesús, todo esto lo he hecho desde mi juventud. He honrado a mi padre, a mi madre. He hecho todo, además he traído hasta el diezmo a la iglesia. Lo he hecho todo. Todos los mandamientos. Así como la ley lo dice, así lo he guardado. Y Jesús le dijo: bueno, ahora una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice la palabra que aquel joven se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Aquel hombre que tal vez tenía una gran necesidad, que tenía un gran deseo de conocer qué tenía que hacer para tener la vida eterna, al escuchar a Jesús, dice la palabra que se fue triste, lejos de salir gozoso y feliz de conocer qué era lo que necesitaba hacer para tener esa vida eterna. Más bien salió triste. Hoy quizás usted se pueda preguntar: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo como ser humano, como persona, para poder aspirar a tener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para que ese Jesús del que tanto me han hablado, del que tanto he escuchado, de ese Jesús del que tanto he visto hacer milagros, pueda hacer algo en mi vida? Un hombre pasaba siempre por un lugar y cuando se dirigía a su trabajo veía por ahí siempre un perrito que estaba amarrado. Ese perrito lo tenían prácticamente allí a la intemperie. Así que este hombre siempre que pasaba lo veía y pronto se comenzó a llenar de lástima de ver el perro ahí, sin tal vez la atención que tenía que tener. Y cuando llovía, veía el perrito que se mojaba. Y cuando estaba haciendo frío, veía el perrito ahí, hecho un puñito. Y así que entonces el hombre dice: no, yo a este perro tengo que ayudarlo. Yo le voy a comprar una casita, así que voy a hablar aquí con el dueño de la casa y le voy a tocar la puerta y le voy a decir: oye, me deja traer una casita para el perro. Me deja regalarle, yo quiero que ese perro esté mejor. Así que el hombre le dijo: bueno, yo he intentado de varias maneras, pero no he podido. Si usted quiere hacerlo, pues hágalo. Así que el hombre se fue para su trabajo y cuando regresó del trabajo pasó donde estaba un lugar donde vendían cosas para animales, para mascotas, y allí había una casa para perros. Dijo: esta es la casa perfecta, está hermosa, ese perro le va a encantar. Así que la compró y se la llevó para aquel lugar donde estaba aquel perro amarrado. La puso por ahí, ya estaba a punto de entrar a temporada de invierno. Puso el perro ahí donde estaba el lugar, y allí en ese momento el hombre se fue. Comenzó a caer un poco de nieve. El hombre dijo: bueno, por dicha hoy el perro va a poder
dormir en un lugar cómodo, en un lugar caliente, en un lugar cálido, y no va a tener problemas. Al otro día, cuando pasó, se dio cuenta que el perro estaba afuera temblando y no estaba metido en la casa. Así pasó por varios días y se dio cuenta que aquel perro no quería aprovechar la oportunidad de estar en aquella casa. ¿Seremos así muchas veces como ese perrito nosotros? Tenemos la actitud de ese perro muchas veces cuando Dios nos llama y nos permite, nos invita y nos da la oportunidad de estar mejor, de tener una mejor vida, de que quizás las situaciones de la vida estarán ahí igual, perturbándonos, pero ahora la forma como lo vemos, pero ahora la forma como lo interpretamos, pero ahora la forma como confiamos va a ser diferente. Ese Dios que nos llama constantemente, que nos invita a entregar nuestras vidas, nuestros corazones, es ese mismo Dios. Y muchas veces los seres humanos, con esas actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestras conductas, negamos esa gracia, negamos ese regalo que Dios nos hace. Aquel hombre aprovechó la oportunidad. Aquel etíope sabía que esa era su oportunidad de entregar su vida a Jesús. Hoy puede ser el día de su oportunidad. O puede ser el día que el Señor ha dispuesto para que usted decida entregarse totalmente a Él. Hoy puede ser ese día donde usted diga: Hugo, yo quiero confiar en el Señor. Yo estoy convencido que por mis propias fuerzas, Hugo, no lo puedo hacer. Es que la tentación es tan fuerte, Hugo. Es que constantemente caigo. Una oportunidad, tuve la oportunidad de ayudarle a una persona que tenía una adicción a la pornografía. Y este hombre aprovechaba los momentos de soledad cuando estaba solo para ver compulsivamente la pornografía. Y comenzó a tenerlo como algo como simplemente para entretenerse. Pero cada vez se convirtió más fuerte y su deseo aumentaba cada vez más. Así que ya se le salió de control. Ya no lo podía controlar. Ese hombre llegó con su esposa y me dijo: Hugo, yo conozco la situación de mi esposo y yo quiero ayudarle. Yo a él lo amo y yo quiero que él esté bien, pero no podemos estar así. Y aquel hombre había decidido incluso deshacerse de sus computadores o sus ordenadores de la casa. No quería tener nada, no quería ni siquiera tener internet, porque decía: yo, si tengo, yo estoy seguro que yo voy a caer. Y aquel hombre luchando y luchando con sus propias fuerzas, nuevamente caía. Aquel hombre nuevamente lo intentaba y otra vez se resbalaba. Y me decía: Hugo, es que esto es un gigante para mí. Es que esto es imposible de vencer. Es que la película me pasa una y otra vez por mi cabeza y necesito ver eso. Ayúdeme, no sé qué hacer. Cuando comenzamos a hablar que Jesús podía ser la respuesta a su problema, cuando comenzamos a hablarle a aquel hombre de que Jesús podía ser el recurso que necesitaba para poder salir adelante, aquel hombre se adueñó de eso. Aquel hombre me dijo: mira, Hugo, yo no tengo una experiencia de fe en mi vida. Yo no voy a la iglesia. Bueno, me decía: yo no voy a misa. Yo nunca voy a misa. Pero a partir de ahora yo le prometo al Señor que voy a seguir yendo a escuchar su palabra. Porque hoy reconozco que realmente necesito de esa ayuda para poder salir adelante, porque solo no lo puedo hacer. Qué hermoso es cuando el ser humano permite que ese Dios poderoso actúe de esa manera. Cuando disponemos nuestro corazón,
cuando disponemos nuestra vida, Dios hace una obra. Un hombre caminaba a la orilla del mar. De pronto vio a un joven, a una niña, que estaba lanzando algunas estrellas del mar, que el mar las había sacado. Aquella niña tomaba la estrella y la tiraba. Y entonces había miles de esas estrellas, y aquel hombre se quedó viendo a aquella niña, lo que aquella niña estaba haciendo. Y se le acercó y le dice: niña, ¿qué estás haciendo? Y la niña le dijo: estoy rescatando a esas estrellas del mar. Y la agarraba y la tiraba, pero tiraba una y salían 1000, y agarraba otra y la tiraba y volvían a salir más. Y el hombre se le quedó viendo a la niña y le dice: pero niña, usted está desperdiciando su trabajo, su esfuerzo, sus fuerzas. ¿Usted no ve que eso es imposible lo que usted está haciendo? Que usted no va a poder salvar a todas esas estrellas, que usted no puede hacer nada, que usted no puede hacer la diferencia en ninguna de esas estrellas. Y la niña se agachó, tomó otra estrella y la tiró al mar y dijo: para esa que cayó ahí, sí pude hacer la diferencia. Esta iglesia ha decidido hacer una semana de evangelismo. Y si aquí hay una sola persona que decide en esa semana entregar su vida a Jesús, sí se hizo la diferencia. Por ser una persona que diga: Dios, hoy estoy decidido, Jesús, a pesar de que tengo 5, 10, 15, 30 años de caminar, y quizás estaba como el etíope ahí estudiando, pero no tenía la revelación, no he comprendido realmente a ese Jesús. Hoy, Dios, quiero entregar mi vida, quiero entregar mi corazón realmente para poder conocerte plenamente. O tal vez yo diga: mira, es que yo tengo en mi caminar con Jesús, pero ese caminar es como aquellos discípulos que iban a Emaús, que caminaban con Cristo y no lo habían reconocido. No sabían que ahí estaba el Salvador, que ese era el Salvador con el cual habían caminado. No lo habían reconocido. Hoy vamos a orar. Y yo quiero pedirles a todos ustedes, porque vamos a hacer una oración general. Dios ha puesto en mi corazón que oremos por todos los que estemos aquí. Amigos que nos visitan por primera vez, gente que nos ha estado acompañando durante toda esta semana, pero también Dios quiere que hoy oremos por los miembros de esta iglesia, para que también hagan una renovación de fe con Él, para que en esta noche decidamos apostarlo todo por Jesús. Así que yo quiero invitarles para que nos pongamos de pie. Hoy la invitación va a ser general. Hoy no solamente vamos a invitar a los amigos, a las amigas. Hoy vamos a invitarlos a todos ustedes. Usted que nos acompaña a través de las redes sociales también. Dios está hablando. Dios nos está hablando con un mensaje claro, porque Él quiere nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Nuestros corazones. Si le entregamos a Dios nuestros corazones, Él hará lo mejor. ¿Saben que cuando mi tía que falleció,
y otras personas que han fallecido recientemente en mi familia. Cuando estábamos orando por ellos, yo aprendí a orar. Y le estoy diciendo que hace poquito aprendí a orar. Porque yo le decía al Señor, Señor, siempre le pedía al Señor. Y ahora yo le oro al Señor y yo le digo, Señor, tú sabes qué es lo mejor para ellos. Y yo oro para que hagas lo mejor para ellos. Tú lo conoces, Señor, yo no lo conozco. Yo no sé qué es lo mejor para ellos o qué era lo mejor para ellos, pero Dios sí lo sabía. Hoy quiero orar para que Dios haga lo mejor por ustedes. Vamos a orar. Querido Dios, querido Padre, te queremos agradecer nuevamente en esta noche, porque Señor, tú nos hablas. Dios, a pesar, Señor, de que muchas veces con nuestra indiferencia, Señor, rechazamos obstinadamente, Señor, tu voz, tú persistes, Señor, porque tu amor no se agota. Dios, te queremos agradecer porque tú pones en nuestro corazón el deseo de perseverar en la fe, el deseo de entregarnos plenamente a ti, oh Dios. Permite, oh Jesús, que al caminar contigo tengamos claro cuál es o qué es lo que has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos a entender cuál es el plan y el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Dios. Padre, aquí hay gente que quizás entre la duda, en el miedo, hoy se están debatiendo por entregar su vida a ti, Señor. Dios, trae paz, serenidad a estos corazones. Ayúdanos a entender, Señor, que tú quieres lo mejor para ellos. Dios, ayúdanos a no resistirnos. Ayúdanos a quebrantarnos, Señor, delante de ti. Ayúdanos en esta noche, oh Dios, a abrirnos plenamente para que tú hagas una obra maravillosa en nuestras vidas. Jesús, te damos gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias por tu muerte, porque nos dio vida eterna. Gracias por tu muerte, porque nos ha dado sanidad. Gracias por tu muerte, porque nos has dado libertad. Ayúdanos en esta noche a tomar decisiones. Y que al concluir, Señor, quizás esta campaña, podamos hacer decisiones de vida eterna. Así como aquel etíope, Señor, que reconoció su condición y que decidió, Señor, ser bautizado. Pon el corazón, Señor, de las personas, de los amigos que nos escuchan, el deseo de entregarse también plenamente a ti, Señor. Dios, te agradecemos por todo lo que has hecho y te agradecemos por todo lo que harás con nosotros, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos escuchas. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre que sobre todo nombre es, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.